Voy a hacer la lectura que nos dejó de 5.2 del libro, que bueno, el tema es osciladores de relajación con, bueno, aquí trae una U, pero me imagino que es, bueno, sí, no sé si es BJT o UJT, pero bueno, entonces vamos a empezar. Soy Eric Pantoja, pues ya me conoce, entonces vamos a empezar, dice. El oscilador de relajación es el corazón de la mayoría de los circuitos temporizadores y osciladores con UJT. Es en esencia el mismo circuito que se muestra en la figura 5-1b, que bueno, usted ya sabe cuál es, excepto que agregan transistores a las terminales B1 y B2 a fin de generar señales de salida. Estos resistores externos son más bien pequeños en comparación con la resistencia interna del UJT. Los resistores externos generalmente son simbolizados como R1 y R2. Los tamaños de los componentes para un circuito de relajación se dan en la figura 5-3. El oscilador funciona bajo los principios estudiados en la sección 5-1, como se aplica en potencia CE, es cargado a través de RE hasta que el voltaje del capacitor aumenta Vp. En este punto el UJT se dispara siempre y cuando el RE no sea muy grande. La limitación de RE ocurre porque para disparar con éxito el UJT se requiere cierta cantidad mínima de corriente entregada por la fuente de alimentación al emisor. Aun si se alcanza Vp, me imagino que es V pico, ya que esta corriente debe llegar a la tensión nominal del emisor por medio de RE. La resistencia de RE debe ser lo bastante pequeña como para permitir el flujo de la corriente necesaria. Esta corriente mínima es llamada corriente de punto pico o corriente pico, y es apenas unos microamperes para la mayoría de los UJT. La representación gráfica de IT se puede ver en la curva característica de la figura 5-2. La ecuación que da el valor máximo permisible de RE es sencilla para obtener aplicando la ley de Ohm al circuito del emisor. Esto que se refiere que RE máxima es igual a BS menos BP sobre IP. En esta ecuación, BS representa el voltaje de la fuente de CD. La cantidad BS menos BP es el voltaje disponible a través de RE en el momento del disparo. Cuando el JT se dispara, la resistencia interna RB1 cae casi a cero, permitiendo el flujo de un pulso de corriente de la placa superior de CE a R1. Esto causa la aparición de un pico de voltaje en la terminal B1, como se muestra en las figuras 5-3. Al mismo tiempo, el pico positivo aparece en B1. Un pico en sentido negativo ocurre en B2. Esto sucede porque la caída repentina de RB1 causa una reducción también repentina en la resistencia total entre BS y tierra, y el consiguiente incremento de la corriente a través de R2. Este incremento de la corriente causa una caída mayor entre R2, creando un pico negativo en la terminal B2, como se muestra en la figura 5-3. En la terminal del emisor ocurre una onda en forma de diente de sierra presentada en la figura 5-3. El diente de sierra no es lineal en su sentido ascendente, pues el capacitor no se carga a una razón constante. También la parte inferior de la forma de onda no es exactamente de 0 volts. Hay dos razones para esto. Bueno, y aquí más que nada, aquí son los diagramas, ¿no? Esquemáticas que estábamos hablando, que es las figuras 5-3A y 5-3B, ¿no? Que son las curvas características de este circuito. Después, bueno, vamos a ver las razones. Ahora,
Dice, el voltaje del emisor a la base 1 nunca alcanza 0 volts, solo VB, como se indica en la figura. Siempre hay una caída de voltaje a través de R1 debido al flujo de corriente a través del cuerpo principal del UJT. Siempre hay un circuito completo por el que puede fluir corriente entre la terminal de la corriente a través de R2 del cuerpo del UJT y de R1 y por último a tierra. Vimos antes que un oscilador de relajación RE no debe ser demasiado grande, pues el UJT no será capaz de dispararse de la misma manera. Hay un límite para el tamaño mínimo de RE para asegurar el apagado del UJT después del disparo. Recuerde que la razón por la que un UJT se apaga es que el capacitor CE se descarga al punto en el que ya no puede entregar una corriente al emisor igual a IV. La corriente de valle IV es la corriente de valle. De aquí se infiere que el UJT tampoco debe ser capaz de drenar la suficiente corriente del emisor a través de RE. Por tanto, el RE debe ser lo suficientemente grande para impedir el paso de la corriente a IV. La ecuación nos dice que RE mínima es igual a DS menos BD sobre IV, que de igual forma sigue siendo ley de Ohm aplicada al resistor del emisor. La cantidad BS menos V es el voltaje aproximado a través de RE después del disparo. Esto es cierto, pues al disparo el voltaje del emisor a tierra cae aproximadamente a VB. La frecuencia de oscilación de un oscilador de relajación del tipo mostrado en la figura anterior está dada por la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, que al mismo tiempo es 1 sobre RE por CE. La ecuación que acabo de mencionar es bastante exacta, siempre y cuando el UJT tenga una eficiencia cercana al 0.63, lo que generalmente es el caso. A medida que la eficiencia se desvía por encima o por abajo de 0.63, la ecuación se vuelve menos exacta. Una forma intuitiva de percibir la ecuación es recordando que un circuito RC se carga al 63% de su cambio de voltaje en una constante de tiempo. Si N es igual a 0.63 para poder disparar el UJT, CE debe cargarse aproximadamente al 63% del DS. Esto requiere un tiempo de carga en una constante de tiempo, o en otras palabras, un cambio es igual a RC por CE. Dado que el disparo y el apagado subsecuentes son ambos muy pequeños en comparación con el tiempo de carga, el periodo total de las oscilaciones es aproximadamente igual a RE por CE. La frecuencia es igual al recíproco del periodo, por lo que la ecuación es válida. La razón de inactividad de un UJT se mantiene bastante estable en los cambios de temperatura, variando menos el 10% del rango operativo de menos 50 grados Celsius más 125 grados Celsius en los UJT de alta calidad. Los osciladores de relajación pueden hacerse estables a la frecuencia en una variación del 1% sobre el mismo rango de temperatura. Si se ajusta adecuadamente el R2 de la figura, la razón de inactividad tiende a decrecer con el aumento de temperatura, mientras la resistencia interna total RBD tiende a aumentar a mayor temperatura. El resistor externo R2 se mantiene constante con los cambios de temperatura, por lo que el voltaje entre las fases de base B1, B2 aumenta con los cambios de temperatura debido a que RBD se vuelve una mayor parte de resistencia total entre BS y tierra. Por tanto, B1, B2 se vuelve mayor a medida que la eficiencia disminuye. Puede lograrse que ambos efectos se cancelen si se relaciona R2 adecuadamente bajo las circunstancias de B pico si B pico se mantiene constante. La frecuencia de oscilación también es constante, pues CE siempre tendrá que cargarse al mismo voltaje para disparar el UJT sin importar la temperatura. La estabilidad del lote o variación entre los UJT del mismo número o del mismo tipo no es tan buena como la estabilidad de temperatura. Dos UJT supuestamente idénticos pueden tener
tienen algún tipo de ajuste fino. Si se desea una frecuencia de oscilación precisa, esto se logra colocando un potenciómetro en serie con RE. Pues bueno, profe, esta fue la lectura